Hola, mi nombre es Mariana Arroyo de Castro, soy del grado octavo C y este es mi video de recuperación de biología. Entonces en este video les voy a hablar de tres temas, pues de los tres temas que vimos en el periodo, que fueron la función de relación entre hongos, protistas y bacterias, la función de relación entre plantas y animales y las neuronas y el sistema nervioso. Bueno, entonces el primer tema del que voy a hablar es del sistema nervioso y las neuronas. Entonces la capacidad de percibir un entorno, de ver, de oír, todo eso depende del sistema nervioso. También la habilidad para reconocer dónde estás y recordar si has estado en ese lugar o incluso para preguntarte si has estado en ese lugar, todo eso depende del sistema nervioso. Si tú en algún momento llegas a estar en una situación de peligro, de la forma en la que actúes en ese momento depende del sistema nervioso, ya que este va a enviar unas respuestas involuntarias como un aumento en el ritmo cardíaco o en el flujo sanguíneo, y esto es con la intención de ayudarte a enfrentar como el peligro que estás sintiendo en ese momento. Bueno, todo esto que expliqué antes de que el sistema nervioso nos envía respuestas involuntarias para afrontar como el peligro que estamos viviendo, dependen de las células interconectadas que forman el sistema nervioso, que son como el corazón, los pulmones, el estómago. Y el sistema nervioso también se compone de otras células especializadas, que estas incluyen pues como células nerviosas, que son neuronas, o células gliales, que también se les llaman glías. Las neuronas son las unidades funcionales básicas del sistema nervioso y estas generan señales eléctricas llamadas potenciales de acción, que les permiten transmitir información rápidamente a largas distancias. Y la glía es esencial para el funcionamiento del sistema nervioso, ya que su principal función es apoyar el funcionamiento de las neuronas. Bueno, y entrando más como al tema del sistema nervioso, en los seres humanos y en otros seres vertebrados, el sistema nervioso se divide principalmente en dos secciones, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central se compone como por el encéfalo y por la médula espinal, y en el central es donde ocurre todo el análisis de información. Y en el sistema periférico, que es compuesto por neuronas y partes de las neuronas que están fuera del sistema nervioso central, están como neuronas sensoriales y neuronas motoras. Las neuronas sensoriales son las que llevan las señales hacia el sistema nervioso central y las neuronas motoras llevan señales enviadas por el sistema nervioso central. Los cuerpos celulares de algunas neuronas del sistema nervioso periférico, como las neuronas motoras, que son las que controlan los músculos esqueléticos, que son como el músculo que hay en el brazo o el músculo que hay en la pierna, se encuentran en el sistema nervioso central. Estas neuronas motoras tienen largas extensiones que se llaman axones, que van desde el sistema nervioso central hacia los músculos con los que se conectan. Los cuerpos celulares de otras neuronas del sistema nervioso periférico, como las neuronas sensoriales, que son las que proporcionan información sobre el tacto, la posición, el dolor, la temperatura, estas se localizan fuera del sistema nervioso central y ahí se agrupan como en racimos conocidos como ganglios, y los axones de neuronas periféricas que recorren una ruta común se agrupan y forman lo que nosotros llamamos nervios. Bueno, ya como para finalizar con el tema del sistema nervioso y de las neuronas, les voy a decir como tres funciones básicas que tienen las neuronas, que son recibir señales, pues o información, o sea, recibir estímulos, integrar las señales que reciben para determinar si esas señales deben ser o no ser transmitidas a las otras células, y pues obviamente otra, comunicar las señales a células blancas, esto quiere decir como a músculos o a otras neuronas. Bueno, ya cambiando de tema, les voy a hablar de función y relación en plantas y animales. Entonces la función de relación en animales es como el proceso que le permite conseguir información del entorno, procesarla y responder a ella. Es decir, es la encargada del intercambio de información en los animales y el medio en el que viven. Esto como que incluye información con el ambiente, con otros seres vivos y la comunicación que se produce dentro del propio animal. Esto quiere decir, por ejemplo, hay un conejo que, yo no sé, vive en la selva
y pues cae muy baja temperatura. Entonces la función de relación lo que va a hacer es que va a producir una respuesta dentro del conejo para que sepa qué hacer en ese caso. Bueno, ahora les voy a hablar de la función de relación en las plantas. Aunque algunas personas crean que las plantas no tienen función de relación, no es así, las plantas sí tienen. Las plantas reaccionan a los estímulos del ambiente, lo que es como la luz, la temperatura, si hay humedad o no. Y aunque las plantas no se puedan desplazar, las plantas se van adaptando a los cambios que haya en el ambiente para mantenerse estables. Cuando la planta capta un estímulo, algunas células reaccionan y envían señales a otras células para que éstas produzcan una señal coordinada para la planta ante el estímulo. O sea, si por ejemplo está haciendo mucho calor, el estímulo lo que va a hacer es que le va a dar la respuesta a la planta de empezar a guardar como agua, humedad, para que obviamente la planta no se seca y la planta no se seque y pueda persistir en ese ambiente. Listo. Pasando de tema a la función y relación de los hongos son organismos que el estímulo fundamental es la comida. Las células de los hongos presentan pared y esto impide que los hongos engloben o fagociten el alimento. Por lo tanto, pues en respuesta al contacto con el alimento, los hongos producen unas enzimas digestivas que lo descomponen para luego absorberlo. En algunos hongos que no forman tejidos, sino que forman como filamentos llamados hifas, que son las que funcionan como receptores sensoriales, como por ejemplo que son hongos que responden a la luz, la gravedad, el aire o la presencia de objetos cercanos, entre otras cosas. Y algunos otros hongos que responden como a la luz y a otros estímulos ambientales. Ahora voy a pasar a la función de relación en los protistas. Los protistas son como un grupo muy diverso de varios organismos. Entonces la manera en la que reaccionan a los estímulos depende también de la forma en la que vivan. Hay protistas fotosintéticos autótrofos, que estos son los que responden a la luz y son de la que dependen para realizar la fotosíntesis. Estos suelen crecer en lugares en los que tienen bastante disponibilidad de luz. Y también los protistas heterótrofos, que pueden responder a diversos estímulos que son como el alimento, la luz, el agua, la temperatura y así. Bueno, ahora la función y relación en las bacterias. Las bacterias responden a estímulos como son la luz y algunas sustancias, pero estas respuestas pueden darse por cinesis o por taxis. Bueno, ¿qué queremos decir cuando nos referimos a que las bacterias responden con cinesis o con taxis? La cinesis es un mecanismo en el que las bacterias se mueven al azar hacia el estímulo, pero no detectan su origen, lo buscan. Y la taxis es el mecanismo en el cual las bacterias sí reconocen de dónde viene el estímulo, entonces se dirigen hacia él. En la cinesis, si el estímulo aumenta, las bacterias van a seguir buscándolo, pero si el estímulo disminuye, las bacterias se van como a desorientar y en un momento van a dejar de buscarlo. Y bueno, como una reflexión general que yo le quiero dar a todos los temas, es que pues cualquier ser vivo, sea un humano, sea una planta, un animal, una bacteria, un protista, lo que sea, siempre va a buscar como un estímulo y siempre va a dar una reacción. Y va a dar esa reacción gracias también al sistema nervioso, porque sin el sistema nervioso, como le dije antes, no se podría dar el estímulo, porque gracias a eso es que lo damos, gracias a que las neuronas y las células llevan la información, dicen de dónde viene el estímulo y así. Entonces, en sí todos estos temas están como conectados porque gracias al sistema nervioso es que nosotros podemos como dar una respuesta a esos estímulos cuando tenemos frío, cuando tenemos miedo, cuando nos lastimamos, cuando olemos un perfume muy rico. Entonces ya es eso fue mi video y ya, muchas gracias.